Esperando que todos se encuentren bien. Me presento, mi nombre es Jennifer, para quienes no me conocen. Soy psicopedagoga y hace más o menos un mes estoy apoyando los procesos de inclusión de los ciclos 1, 2 y 3. La mayoría o todos ya conocen a Karen, ella quedó apoyando los ciclos inicial 4 y 5. Y juntas hemos realizado esta formación para tratar de acercarnos a una atención efectiva hacia la diversidad. Este taller tiene el nombre de Ejerciendo la Educación Inclusiva en nuestro colegio. El objetivo general es garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus discapacidades, tengan acceso a una educación de calidad y se sientan valorados y respetados en su entorno educativo. Para lograr esto, esperamos que esta capacitación o esta formación más bien nos lleve a realizar el estudio de casos que vamos a ver hacia el final de la formación para caracterizar la población que está en el colegio, identificar qué y cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación y realizar ejercicios prácticos de ajustes razonables y en algunos casos de ajustes curriculares según los casos que cada uno va a tener. ¿Cómo vamos a realizar esta formación? Vamos a tener 4 momentos, digámoslo así. El primero será una actividad de sensibilización que va a ser nuestra conexión. Luego vamos a tener una lección de aclaración de términos en educación inclusiva. Después el desarrollo que va a ser la revisión de esos casos y la construcción de los cuadros de ajustes razonables y curriculares y una reflexión al final. Para la conexión, que es nuestro primer momento, mientras tanto en una hoja escriban las respuestas a estas cosas y después la consignen en el material de trabajo que al final les contaremos cuál es. Entonces, vamos a observar la siguiente imagen y van a responder cuál es el objetivo de Mario 1 en este espacio del tablero. Para eso pueden pausar el video y responder cuál es el objetivo de este Mario que van a ver en esta parte del tablero del videojuego. La idea es que tomemos 1 o 2 minutos para realizar esto. Cuando tengan la respuesta, pueden adelantar el video para continuar. Ahora vamos a observar esta siguiente imagen donde hay un Mario al que llamamos Mario 2 y vamos a decir cuál es el objetivo de Mario 2 en este espacio del tablero. Este es el Mario 2, igual pausen el video y lo continúan cuando ya tengan la respuesta. Ahora vamos a poner a Mario 1 y Mario 2 y vamos a preguntarnos y responder qué impide alcanzar las metas de Mario 1 y Mario 2. ¿Qué cosas tiene Mario 1 que no le permiten llegar a su meta, si es que tiene algo que no le permite llegar a su meta? ¿Y qué cosas tiene Mario 2 que no le permite llegar a su meta, si es que no puede llegar a su meta? Y a estas preguntas también vamos a responder qué podríamos hacer para ayudarles a superar esas barreras o esos impedimentos para cumplir las metas que nos propusimos en las dos anteriores diapositivas. Igual, pausamos el video y continuamos cuando tengamos la respuesta. Vamos a ir con la parte 2, que es la lección. En la lección vamos a trabajar 7 temas. El primero, barreras del aprendizaje y la participación. ¿Cuáles son las barreras? ¿Qué significa teóricamente? Y cómo las podemos ver como parte del proceso de educación inclusiva. Luego vamos a definir qué es la educación inclusiva, qué es la flexibilización curricular, qué es el plan individual de ajustes razonables, cuáles son y qué significa un ajuste razonable y la diferencia con un ajuste o una adaptación curricular, y finalmente cuál es la función de nosotras, Karen y yo, docentes de apoyo pedagógico, según lo que marca la educación inclusiva. Vamos a empezar con el término barreras del aprendizaje y la participación. Para esto vamos a ver esta imagen y a respondernos mentalmente estas preguntas. La barrera que ustedes identifican en esta situación, ¿cuál es? ¿La silla de ruedas que no tiene la forma para subir una escalera? ¿O la barrera es que el niño tiene una discapacidad, no se puede mover y esto es una barrera? ¿O la barrera es la escalera
que al tener la forma que tiene impide que un niño como él pueda subir a donde quiera ir? La respuesta a esta pregunta es lo que significa en últimas la barrera. ¿Se acuerdan ustedes de cuando pusimos ahorita los dos Marios y en el Mario 2 encontrábamos que era un Mario en silla de ruedas? Cada quien hizo su respuesta sobre la meta que le pondría a este Mario. No los puedo escuchar, pero en otros escenarios con profes donde he hecho esta misma actividad, digamos que una de las cosas que ellos decían era que la meta de Mario 1 y la meta de Mario 2 era la misma. No sé si algunos de ustedes concuerden con esto. Pero aquí lo que dificultaba o lo que hacía o lo que impedía que el Mario 2 pudiera alcanzar la meta, pues en efecto era que él no podía trepar porque pues no tenía esas habilidades. Claro, algunos profes más imaginativos hablaban de cómo ponerle turbo a la silla de ruedas. Bueno, aquí hicieron un montón de cosas y de juegos para que ese Mario pudiera alcanzar la meta propuesta, pero esas cosas que se imaginaron los profes para que Mario pudiera alcanzar las metas, es a lo que en educación o en este tipo de educación inclusiva le llamamos los facilitadores. La barrera en este momento no es que Mario tenga una discapacidad y no es que Mario no pueda caminar. Esto para entender, por ejemplo, cuando tenemos un estudiante con demasiada distracción, digamos que el chico es autista o tiene discapacidad intelectual y vemos que tiene muchísimos distractores, que con todo desatiende, que no tiene interés, que hay apatía, y nosotros decimos que esa es la barrera del estudiante. La barrera del estudiante es que él se distrae con todo. La barrera del estudiante es que él no termina las actividades. La barrera del estudiante es que él no escribe. La barrera del estudiante es que él no sabe leer. No, en el término de barrera eso no es una barrera. Esas son las características de un estudiante. Y digamos que para entender y para que no confundamos los dos términos, las características de una persona, que es lo que nosotros decimos, tenemos cualidades y tenemos defectos, esas son características que nos definen. Entonces, un estudiante con discapacidad tiene algunas características que lo definen, que esas características, y en esas características puede estar que desatiende, que muestra apatía, que no tiene interés, que a veces responden feo. Esas son características del sujeto, pero las barreras, siempre el término nos debe llevar a pensarnos afuera de él. No son las cosas que lo definen como persona, como sujeto, ni las características de su discapacidad, sino son cosas en el contexto que los ocupan y hacen que no puedan cumplir las metas igual que el resto. Por eso requieren de unos facilitadores o bueno, eso ya lo veremos adelante. Vamos a definir. Las barreras del aprendizaje y la participación son todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades del aprendizaje de todos los estudiantes. Las barreras aparecen de la interacción de las personas en su entorno con la interacción que hacen desde lo social, lo político, lo institucional, lo cultural, incluso las circunstancias sociales y económicas. Vamos a ver cuáles son entonces esas barreras del aprendizaje y la participación y cómo se dividen. Tenemos primero las barreras culturales. ¿Qué sabemos de las barreras culturales? Son todas esas ideas, creencias, comportamientos, paradigmas, entre otros, que tenemos las personas sobre la diversidad. La diversidad entendida como todas las formas de diversidad que existen. En este campo, pues en la escuela. Entonces, todas las diversidades que encontramos, etnias, afrocolombianismo, culturas LGBTIQ+, discapacidad. Entonces, todas las ideas, creencias, comportamientos, interacciones, paradigmas que tenemos frente a esas poblaciones. Se dice que estas barreras son las más difíciles de eliminar, por eso lo que se busca es mitigarlas. Y se dividen en dos grupos. Hay unas actitudinales propiamente, que son aquellas que en las personas, no en la persona con discapacidad, sino en los otros, existen sobre, en este caso, las personas con discapacidad. Ya les dije que las barreras del aprendizaje y la participación son sobre todas las poblaciones diversas, pero en este caso nos vamos a enfocar frente a la discapacidad.
Entonces, cuando hablamos de culturales y actitudinales, nos referimos a la apatía, el rechazo, la indiferencia, el desinterés, la discriminación, la exclusión, el acoso y la sobreprotección que tenemos hacia las personas con discapacidad. Entonces, lo podemos tener, digamos que en los profes no ocurre tanto, pero sí pasa mucho con los compañeros. Entonces, en entornos donde el grupo en el que está el estudiante es rechazado, discriminado, excluido, el grupo es apático con él, nunca le colabora, no le interesa ayudarle. Ahí vemos barreras actitudinales que vienen de las ideas que se han gestado en la cultura. Es muy común que pase, sobre todo en bachillerato. Ahora, aquí hablan de sobreprotección como una barrera actitudinal. Bueno, no solamente los compañeros, no solamente los profes, sino también las familias pueden presentar estas barreras, todas. Apatía, rechazo, por ejemplo, hay familias que no conciben que su hijo tenga una discapacidad, pasa mucho en las intelectuales o a veces en el TEA, en el trastorno del espectro autista, porque las familias no consideran que ellos tengan una discapacidad al no parecer que la tienen. Entonces, estas actitudinales están pues en todos los contextos en los que se mueve el sujeto con discapacidad. La sobreprotección también es una barrera porque implica de algún modo, y es como a lo que uno va yendo, que una persona con discapacidad esté tan sobreprotegida que no le permitan desarrollarse o desenvolverse como debiera, que no le permitan, por ejemplo, seguirse moviendo en la educación y haciendo trayectorias completas. Algunos papás o algunas instituciones retiran a los estudiantes porque consideran que el niño ya no puede seguir y que pobrecito de pronto se va a estresar. Y ese tipo de sobreprotección también es una barrera y también está dentro de las ideas, imaginarios, creencias que tenemos frente a lo que es su diagnóstico y a lo que conocemos del estudiante. Hay otras barreras también culturales que son las ideológicas. Estas ocurren por desconocimiento, porque hemos dado etiquetas, por no reconocer lo que puede hacer o no una persona con discapacidad, porque hay bajas expectativas. Por ejemplo, en el desconocimiento y en las etiquetas pasa mucho con el espectro autista y pasa mucho con la esquizofrenia, que ideológicamente algunas familias creen que sus hijos tienen algún tipo de posesión, porque aún existe gente que lo hace, entonces los llevan mucho a iglesias, buscan refugio como en esos lugares para que se curen, ¿sí? Entonces allí aparecen barreras ideológicas y pues hay un desconocimiento de que hay médicos o especialistas que deben apoyar esos procesos. Pero también ocurre, por ejemplo, eh, cuando nosotros como profes o cuando las familias tienen muy bajas expectativas de un estudiante. Entonces no le exigimos porque creemos que él no va a ser capaz de dar. La exigencia debe ser obviamente consensuada y debe tener un propósito, pero eso ya lo veremos más adelante. Pero cuando uno de entrada dice como, no, yo a él no lo pongo a hacer nada porque él no va a aprender nada, él no va a saber nada. Entonces allí es donde entran esas barreras eh, por bajas expectativas que tenemos frente al estudiante. También hay prejuicios, entre otras. Y estas son las barreras más difíciles de eliminar. ¿Por qué? Porque son cosas que todos pensamos y concebimos. Entonces, cambiar los paradigmas es una de las cosas, pues que personas como Karen y yo estamos en proceso de hacerlo dentro de la escuela. Pero son mucho más fuertes, se dan muchísimo más en las familias. Entonces, cuando digo que se dan en las familias, pues implica la familia del estudiante con discapacidad, pero también en el grupo donde el estudiante esté. ¿Por qué? Pues estos chicos vienen de sus familias trayendo este tipo de paradigmas y es muy difícil a veces romperlos. La segunda barrera son las políticas. Y pues aquí evidentemente hablamos de aquellos aspectos que guardan relación con las normatividades y legislatura del país donde están, pero también con algunas disposiciones que hacen las instituciones para poder dar cumplimiento a la educación inclusiva. Aquí hay algo que pasa y es que cuando se crea el decreto 1421, que es el que rige la educación inclusiva, digamos que ese trabajo fue colectivo con familias, cuidadores y personas con discapacidad. Pero ¿qué ocurre? Cuando se empieza la implementación, digamos que se dieron 5 años para ello, en Bogotá, digamos que es uno de los lugares donde más avanzó. En otras regiones del país, pues ni siquiera hay figuras de docente de apoyo. En algunos lugares hay una orientadora para el colegio principal y las 7 sedes rurales y la orientadora es quien asume estos lugares. Entonces, aquí digamos que aunque hay una norma y aunque dice unas cosas la norma, pues en el ejercicio no ha sido tan
fuerte la ejecución y no necesariamente es culpa de las instituciones, más bien ahí sí de los entes territoriales y cómo se han organizado. Particularmente en Bogotá, que es donde mejor se ha hecho, pues ustedes conocen la falta de apoyos que se tienen dentro de los colegios para llevar a cabo la educación inclusiva. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que Karen hubiese estado sola tanto tiempo es una barrera política. El hecho de que ahora seamos solo dos sigue siendo una barrera política. Otras barreras son las físicas, y en estas encontramos aquellos aspectos de la infraestructura que pueden generar barreras de participación en los estudiantes con discapacidad, como la carencia de accesibilidad o la información en las instalaciones del colegio. En este colegio no hay estudiantes ciegos, pero la ley dice que en cualquier momento podría llegar. No lo hacen tan fácil. Acá en Bosa, uno de los colegios que maneja estudiantes ciegos es el colegio Carlos Albán, porque tiene equipo para trabajar con ellos, pero podría pasar que llegara alguien así. Digamos que una de las cosas que deben fomentar es que todos los espacios estuvieran señalados con braille. Los colegios deberían tener eh, rampas para que se pudiera, digamos, movilizar un estudiante para que no quedara solamente detenido en un primer piso, como digamos ahorita se hace, que es muy funcional, pero esa es una forma como de solventar el hecho de que un estudiante pueda, por ejemplo, pienso en la CDA, subir a Artes y está en silla de ruedas, estoy diciendo que Artes, supongamos quedar en el segundo piso, entonces uno necesitaría un equipamiento de rampas o de ascensores. Eso es a lo que se refieren las barreras físicas. Entonces, cuando en el colegio, en donde sea, en cualquier colegio, no existen estos facilitadores como las rampas, ascensores, pues ahí tenemos barreras de infraestructura. También la falta de apoyos y recursos específicos para ciertos estudiantes, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista, que las instalaciones del colegio no cuenten con pictogramas o que no hayan paneles de anticipación suficientes. Ausencia de recursos tecnológicos, por ejemplo, cuando uno quiere hacer ciertas planeaciones para que mi estudiante con discapacidad pues aprenda y yo no tengo tablets o no tengo televisores conectados a internet, todo este tipo de cosas son lo que se llaman barreras físicas. Hay barreras pedagógicas. Aquí, digamos que la concepción de las y los docentes frente a los procesos y prácticas de la educación inclusiva. Las barreras pedagógicas pueden ser también barreras que están muy en la escuela y devienen de que culturalmente en la educación inclusiva, acá en Colombia por lo menos, pues no se trabajó siempre. Antes se hablaba de la integración, que era, recuerden ustedes, cuando los chicos llegaban al colegio, pero estaban en el aula o en aulas especializadas, o estaban en el aula, pero ellos tenían trabajo diferenciado completamente y no se trabajaba igual que los demás. Entonces el niño con discapacidad trabajaba completamente aparte de lo que trabajaban los demás niños. Esa era la educación integradora, no inclusiva. Y pues desde allí, digamos que esa idea se ha venido quedando, entonces obviamente los currículums en algún momento no fueron flexibles y eso impedía un poco el que se pudiera hacer realmente educación inclusiva. ¿Qué ha venido pasando? Pues que ese paradigma se ha cambiado, el país ya permite que podamos hacer currículos flexibles, que podamos flexibilizar el horario de un estudiante con discapacidad y ahí hemos permitido transformar un poco las barreras pedagógicas. Pero hay una barrera que en algunos PIAR que ya, digamos, revisado he puesto, y es que todos los estudiantes con discapacidad intelectual, sobre todo y algunos con el espectro autista, tienen una barrera pedagógica y es que el currículo, tal cual lo tenemos, está por encima de los desempeños y las habilidades que tiene el estudiante. Y pues eso no es ni bueno ni malo, sencillamente pues el currículum no está diseñado para ellos, sino está diseñado para todos. En ese sentido, pues por eso es que nosotros hacemos ajustes curriculares, eso también lo veremos más adelante. Pero esa es una barrera. Y digamos que eso es algo muy válido que pueden poner ustedes en el PIAR cuando ponen las barreras, no las características del estudiante, sino que el currículo que nosotros tenemos hay que adaptarlo para ellos, para algunos de ellos. Y finalmente están las barreras de organización, que se refieren al orden y rutinas de trabajo que se implementan en la aplicación de normas y la distribución del tiempo y el espacio. Entonces, por ejemplo, cuando en mi clase yo tengo un estudiante con trastorno del espectro autista y por algún motivo yo no olvidé decirle a los papás que hoy a las 9 de la mañana había izada de bandera y ahí está mi chico con TEA, eh,
el chico no tuvo la suficiente anticipación, para él eso es desorganización y eso lo puede alterar. Esa es una de las barreras de organización. Cambios abruptos en las actividades, desorden en los materiales. Entonces, cuando el niño no escribe por sí solo y yo de pronto le pido que copie el tablero, pero él no copió bien, entonces no trajo lo que debían, no están los materiales suficientes, eso también puede generar frustración. Y la indisciplina de un curso es una barrera de organización. Cuando un curso, obviamente, no todos los tipos o las formas de hablar o pararse, pero sí cuando un curso es muy disruptivo en general, hay chicos que pueden presentar esa barrera, como por ejemplo los de trastorno del espectro autista y algunos con discapacidad intelectual. Bueno, entonces para superar las barreras hablamos de la educación inclusiva. La educación inclusiva o el marco de la educación inclusiva aparece en el decreto 1421 desde agosto del 2017. El decreto hablaba de que tenían 5 años los entes territoriales y pues las instituciones para acoplarse a los procesos de educación inclusiva. Empezó con plazos de 1 año, 3 años y 5. Este es el año en el que todas las instituciones del país deberían conocer y tener procesos de educación inclusiva, pero pues bueno, eso ha ido pasando mucho más lento de lo que el decreto, lo que hablábamos de las barreras políticas. ¿Qué es la educación inclusiva? Es un proceso permanente que reconoce, valora y responde a toda la diversidad que existe en la escuela. ¿Cuál es su objetivo? Promover el desarrollo, aprendizaje y participación de los estudiantes con pares de su misma edad en ambientes de aprendizajes comunes y sin ningún tipo de discriminación o exclusión. ¿Y cómo se hace esto? A partir de la garantía de derechos en el marco de los derechos humanos, a través de apoyos, ajustes razonables y la eliminación o mitigación de las barreras, de esas barreras del aprendizaje y la participación que vimos ahorita. Y esto lo hacemos con prácticas, políticas y culturas que se deben gestar en los entornos educativos. Para que la educación inclusiva pueda darse en la escuela, hablamos de que debe existir una flexibilización curricular. Pero para, digamos que entender qué es y qué no es la flexibilización curricular antes de conceptualizarla, vamos a poner que no es flexibilidad curricular. En la idea o en esas barreras que veíamos culturales, podemos pensar que la flexibilidad curricular es hacer una reforma curricular. Entonces nos podemos topar en entornos donde los profes o incluso las familias piensan que ser flexibles curricularmente implica que se transforme el currículo completamente, que se simplifique, que se haga más sencillo. Y pues esto no tiene que ver con la flexibilidad curricular. La flexibilidad curricular no es transformar todo el currículo que ya existe. Tampoco es hacer ajustes superficiales. En esos ajustes superficiales, por ejemplo, estamos hablando de cuando en el cuadro de ajustes curriculares uno pone algo, pero eso realmente no lo pensamos para el estudiante. Entonces, yo pongo una meta alcanzable, pero cuando la evalúa al estudiante no le evalúo la meta. O, por ejemplo, poner al estudiante en la primera fila hace parte de esos ajustes superficiales. Lo pongo en la primera fila, pero yo nunca le pido que participe, ni le reviso lo que él hace, ni lo tengo en mi atención. La flexibilidad curricular tampoco busca crear grupos homogéneos, al contrario, lo que hace es atravesar la heterogeneidad que hay en el aula y permitir que todos de alguna forma aprendan o que de alguna forma accedan a la información y participen. La flexibilidad curricular no es caótica, debe tener una estructura clara, debe saber hacia dónde va, tener unos objetivos, unas metas, debe trazar un camino o una ruta para alcanzarlas. Y no es lo mismo que la enseñanza personalizada. Parte de lo que tenemos que entender y concebir en la educación inclusiva es que los estudiantes que se incluyen no tienen unos aprendizajes personalizados. Y claro, frente a esto podemos debatir si nos parece o no nos parece, si creemos que ellos deberían tener unos momentos especiales para enseñarles unos aprendizajes puntuales, porque eso hace parte del debate. Pero lo que nos dice la educación inclusiva, no acá en Colombia, sino desde las orientaciones que se dieron hace muchísimos años en la ONU, es que no, ellos no deben tener una educación personalizada.
Y en este sentido les pongo este ejemplo. Es como si cuando quisiéramos cultivar un árbol y dado que cada semilla es diferente entre sí, debiéramos crear ambientes únicos para cada una de ellas. Y no, en realidad hay unos elementos transversales en las semillas. Todas las semillas necesitan sustrato, luz y agua. Sin embargo, las proporciones que yo ponga de estos elementos puede variar entre las familias y los tipos de plantas. Pero en ocasiones yo puedo poner algo similar en las mismas cantidades, iguales o similares. Y entonces, ¿qué sí es flexibilidad curricular? La flexibilidad curricular permite que a partir de un currículo que ya existe en la escuela se generen ambientes y experiencias y oportunidades diversas para que las personas puedan terminar satisfactoriamente sus trayectorias escolares. La flexibilización curricular es un proceso que involucra diferentes niveles del currículum. En ese sentido, ofrece oportunidades de aprendizaje para cada estudiante partiendo del reconocimiento que tienen sobre ellos mismos, el reconocimiento que como profesores tenemos sobre ellos. Hay dos marcos de referencias para entender la educación inclusiva, dos marcos de referencia teórica. Una en las personas que estuvieron en las capacitaciones del DUA lo escucharon por ahí, y es la teoría del one size fits all o la teoría de la talla única. Hay algunos autores, que aquí se los dejo, que dicen que en el momento en que la educación empiece a pensar que en la escuela no hay una talla única, pues vamos a poder flexibilizar las dinámicas que se dan en el aula. Y uno de esos planteamientos es el modelo del diseño universal del aprendizaje o DUA. En ambas, en el One Size Fits All o en el diseño universal del aprendizaje, lo que se busca es que diversifiquemos las formas en las que nosotros presentamos el contenido, los procesos y los productos que los estudiantes nos entregan, para tener diferentes aproximaciones a los contenidos y así poder eliminar las brechas que hay en la participación y en el aprendizaje de los estudiantes que presenten cualquier barrera del aprendizaje y la participación, no solamente en educación inclusiva para chicos con discapacidad. Desde el decreto 1421 nos dice que el currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos. Organizan la enseñanza desde la diversidad social y cultural, desde los estilos de aprendizaje de los estudiantes, tratando de dar la misma oportunidad a todos para aprender y participar. Ahora, ¿cómo nosotros en estudiantes con discapacidad podemos encaminar la flexibilidad curricular o ponerla en marcha o crear una ruta trazable o un camino para que ellos puedan aprender y participar? También en el decreto 1421 se crea el Plan Individual de Ajustes Razonables o PIAR. El PIAR no es un programa, no hay niños PIAR, no hay un programa PIAR, es sencillamente un plan individual de ajustes razonables que, según el decreto 1421, es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo se hace o en qué se basa? En la valoración pedagógica, donde se incluyen los apoyos y los ajustes razonables, que ya veremos que son ajustes razonables, requeridos, entre ellos y de ser necesario los curriculares de infraestructura y todo lo demás que sea necesario para garantizar el aprendizaje, la participación, la permanencia y la promoción de los estudiantes con discapacidad. Y surge cuando, después de haber implementado diseños universales del aprendizaje, no son suficientes, es decir, que cuando yo en mi práctica pedagógica soy flexible, cuando yo uso múltiples formas de mostrar la información, de motivar a los estudiantes e incluso de recoger o evaluarlos a ellos, y cuando esto no es suficiente porque la discapacidad del estudiante hace que sea más complejo llevar de una forma universal esos aprendizajes, pues ahí es cuando yo creo ajustes curriculares particulares para un estudiante. Que no es un PIAR. Un PIAR no es un programa, como les decía, no existen niños PIAR, por ejemplo, existen niños con discapacidad o niños sin discapacidad, pero no hay niños PIAR, eso no existe. No es una planeación paralela a un currículo independiente, porque se basa en el currículum que tienen todos y lo que se hace es ajustarlo a las necesidades del estudiante. No es una prueba médica ni tampoco va a sustituir un diagnóstico, no es un checklist y no es una prueba para admitir o no a un estudiante. Entonces, si mi estudiante tiene unas condiciones
de discapacidad profundas en las que yo casi no puedo hacer nada con él, como en el caso de algunos niños con trastorno del espectro autista. Entonces yo con el PIAR digo, no, él no puede estar en este colegio. No, eso tampoco ocurre. ¿Quiénes lo deben aplicar? Toda la comunidad educativa, y aquí particularmente todo estudiante con discapacidad debe tener un plan individual de ajustes razonables, tenga o no ajustes curriculares. Todos deben tener un PIA, eso lo exige el decreto 1421, donde se deben contemplar pues unos aspectos específicos que digamos hemos ido trabajando y ya casi todos los conocen. Está la valoración pedagógica, la historia clínica, los objetivos y metas de la educación o los ajustes curriculares, otros ajustes razonables, entre otras cosas, un acta de acuerdo, firmas de los intervinientes en el proceso. Todos los estudiantes con discapacidad deben tener un PIAR, así yo sienta, por ejemplo, como profesor que él es muy pilo, él no necesita que yo le haga nada, pero igual debe tener un PIAR. ¿Quién lo debe aplicar? La comunidad educativa liderada por el maestro de aula. Cuando decimos el maestro de aula lidera eso, no es porque él debe saber del PIAR, sino porque él debe conocer cuáles son los ajustes que realiza para su materia. Entonces él lidera esos ajustes con el estudiante. ¿Y por qué es importante tenerlo? Porque permite hacer una valoración pedagógica y social para identificar esas características personales, intereses, capacidades, entornos, barreras y apoyos que requiere un estudiante con discapacidad. Aquí volvemos a lo mismo. Cuando yo a un estudiante le pongo que en la barrera él no lee, no escribe, desatiende, es apático, contesta, se para del puesto, eso no es una barrera, eso es una característica. Hay características que pueden ser por su discapacidad y digamos que son condicionables, o hay características que son de su personalidad. Y esas características, claro que implican a sus procesos. Yo las puedo decir. Tengo un estudiante muy apático, tengo un estudiante que se para todo el tiempo, tengo un estudiante que contesta feo, tengo un estudiante que entrega el trabajo sucio, pero eso no es una barrera, eso es una característica. Hay 5 pasos para la implementación de un plan individual de ajustes razonables. El primero es conocer las orientaciones del PIA, donde se conocen en el decreto 1421, pero en este caso Karen y yo las conocemos y pues las vamos orientando. Lo segundo, realizar la descripción de los entornos. Entonces, dentro del mismo plan individual de ajustes razonables, pues uno construye el documento mostrando cómo es el entorno del estudiante. Ahí es donde uno habla de las expectativas de la familia, donde uno habla de los gustos del estudiante, las materias que le gusta, dónde quiere ir, lo que le gusta comer. El paso 3 es la identificación de esas características del estudiante. Cuando yo valoro a mi estudiante como docente de apoyo, como docente de aula, como orientación, yo identifico esas cosas que hemos venido diciendo, que él se para mucho, que él se altera con el ruido, que él se distrae, que a él le molesta escribir, que él a veces no quiere hacer nada, que se duerme, todo eso es lo que yo identifico. Después de yo identificar esas características, construyo los ajustes razonables en los que están o pueden estar los ajustes curriculares si lo requiere. Todos los estudiantes con discapacidad requieren ajustes razonables, pero no todos requieren ajustes curriculares. Y finalmente genero las recomendaciones y los compromisos. Genero las recomendaciones y compromisos desde el área que yo estoy. El profesor de aula genera las recomendaciones para la familia en la clase que él dicta y los compromisos que ellos deben tener hacia su clase. La docente de apoyo hace lo mismo desde los lugares en los que nosotras trabajamos, como por ejemplo con los profes generamos recomendaciones y hacemos compromisos, igual las orientadoras. Y también lo hacemos con las familias y a veces hasta con los compañeros. ¿Qué son los ajustes razonables entonces? Según el decreto 1421, los ajustes razonables son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones basadas en las necesidades específicas de cada estudiante. Esto a través de esto se garantiza que estos estudiantes puedan desarrollarse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran. Eso es lo que se busca con un ajuste razonable, que él paulatinamente deje de depender de los profesores, de los compañeros. En algunos estudiantes se va logrando procesualmente. Hay otros que por su condición de discapacidad siempre van a tener apoyos generalizados, es decir, apoyos constantes. Pero lo que se busca es lograr lo máximo que podamos en autonomía.
y así garanticemos su desarrollo, aprendizaje y participación efectiva. Ahora, los ajustes razonables se le dan a todos los estudiantes con discapacidad. Recuerden que estamos hablando desde la discapacidad. Pero ¿a quiénes le hago adaptaciones o ajustes curriculares? Vamos a ver qué son las adaptaciones y los ajustes curriculares. Hay ajustes curriculares significativos, que son aquellas adecuaciones de los temas y las metas del aprendizaje, partiendo del reconocimiento de las habilidades, características y las barreras del aprendizaje y la participación de cada estudiante. Entonces, aquí yo lo primero que debo pensar para saber si un estudiante requiere o no ajustes curriculares no es desde el hecho de, para mí él es muy pilo, porque eso está bien, pero hay que revisar todo eso. Yo reviso cuáles son sus habilidades, qué características tiene, y en las características incluye todo eso que hemos venido hablando, las dificultades de concentración, de atención, la actitud que tienen frente a la clase, frente al colegio, si son niños consentidos, sino todo eso y las barreras que tienen. Entonces, sus características van con sus barreras. Como yo hago, por ejemplo, en el caso de los chicos que están en cuarto, quinto, tercero, no leen, no escriben, o leen muy silábico y no entienden. Allí hay unas características del estudiante y una de sus barreras principales es que el currículum del curso al que siguen o del curso en el que están son muy altas. Entonces, el currículo es muy alto para el desempeño que él tiene, ahí hay una barrera, pero también está su característica, ese estudiante debe tener un ajuste curricular significativo. En ese orden de ideas, adecuamos los contenidos, objetivos y los criterios de evaluación de estos estudiantes y para ello podemos eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo correspondiente. Si yo tengo un estudiante en cuarto que no sabe leer y no sabe escribir, pues yo tengo toda la autoridad para cambiar esos criterios de evaluación, eliminarle los objetivos que dicen que él va a escribir textos argumentativos y modificar algunos contenidos. ¿Y cómo lo puedo hacer? Introduciendo contenidos, objetivos y criterios de evaluación de otros niveles anteriores. Entonces yo puedo coger al niño de cuarto y pensarme en algunos ajustes, en algunos desempeños de primero o de segundo. Eso hay que hacerlo consensuado y revisando si el estudiante puede alcanzar esas metas que yo le estoy proponiendo. Cuando un chico lleva 5 años, es decir, está en quinto, y todavía no sabe leer y escribir, pero los profes que han pasado por el proceso pedagógico de él han hecho todo lo posible porque él aprenda a leer y a escribir, es el momento de dejar de insistir con la lectura y la escritura, por ejemplo. Entonces eso se revisa, por eso los ajustes curriculares se deben revisar con las docentes de apoyo, para mirar hasta qué punto seguimos insistiendo en un logro o en un objetivo o transformamos el que existe para el ciclo nivel y lo hacemos mucho más alcanzable para él. Se priorizan determinados objetivos y criterios de evaluación y se cambia la temporización de los objetivos y los criterios de evaluación. Entonces, si yo tengo 4 periodos académicos y en todos los estudiantes cada periodo voy adhiriendo un logro, una meta alcanzable para todos, en el estudiante con discapacidad yo puedo ampliar esa meta. Esta meta me va a durar hasta mitad de año, por ejemplo, y eso también lo puedo hacer. Si a todos yo los evalúo a final del periodo, a un estudiante con discapacidad lo puedo evaluar semestralmente, en el sentido de la evaluación formalizada, porque pues en clases uno todo el tiempo está evaluando. Pero eso es, digamos, que lo que nos dice de los ajustes curriculares significativos. Y hay otros ajustes curriculares que son los no significativos. A esto se le pueden llamar acomodaciones y son todas las adaptaciones orientadas a los tiempos, la metodología, las actividades, las técnicas o los instrumentos de evaluación. Entonces, por ejemplo, hay estudiantes, que en esos también hay muchos, digamos que después de haber revisado el trabajo de ellos, o lo que ellos hacen, perdón, las características, uno se da cuenta que no requieren ajustes curriculares porque los chicos, digamos que van al ritmo cognitivo de sus compañeros, solamente que van más despacio. Eso pasa mucho en algunas parálisis cerebral o discapacidad física, pasa también en algunos chicos con espectro autista y pasa con algunos psicosociales. Entonces, cuando eso pasa, que yo digo, o por ejemplo con discapacidades sensoriales, solamente tiene baja visión o solamente tiene hipoacusia, pero cognitivamente no pasa nada. Entonces, claro, en efecto, yo no hago ajustes curriculares significativos, sino que hago algunas adaptaciones no significativas que también implican en el currículum,
pero que no lo transformen. Entonces yo digo como vamos a darle más tiempo para trabajar en una actividad, porque sé que se demora más en escribir. Tengo una actividad que van a hacer todos los estudiantes y tiene 10 puntos, a él le voy a dejar 3. Voy a dejar que él en vez de escribirme me dé la respuesta verbal o use un dibujo. En algunos estudiantes hacemos ambas. Hacemos ajustes curriculares significativos y ajustes curriculares no significativos. De esto lo hemos estado trabajando con algunos profesores de forma personalizada para que vayan entendiendo, o más bien, vayamos caminando hacia entender cómo se construyen los ajustes de los estudiantes y seamos, digamos que conscientes en hasta qué punto ellos lo requieren o no. Porque ¿qué pasa con los ajustes curriculares? Hay estudiantes que tienen ajustes curriculares pero pierden muchas materias. Y es porque las metas que les estamos proponiendo son metas a veces no alcanzables. Entonces, seguimos partiendo de que él puede hacer cosas que suponemos que puede hacer, pero no estamos de pronto mirando a profundidad hasta dónde él llega. Entonces, ese trabajo, digamos que ha ido organizando de una forma un poco más personal en la medida que ha sido posible por nosotras. Adaptaciones o ajustes curriculares, entonces tenemos que los docentes, todos nosotros le hacemos a nuestros estudiantes ajustes curriculares, que es lo que acabamos de ver, didácticos y evaluativos. Eso es básicamente lo que hacemos. Ahora y ya para terminar la lección, nuestro cargo es ser docentes de apoyo pedagógico. Ese es el cargo que Karen y yo tenemos y por el cual pues hacemos parte de la institución. Este cargo existe antes del decreto 1421, pero digamos que formalmente se ha venido estructurando pues desde que se inicia todo el decreto 1421 y desde que se dice el marco de la educación inclusiva, porque pues antes las docentes de apoyo pedagógico se movían entre algunas de las discapacidades y no en todas, porque se había especificidad en los colegios sobre qué discapacidad se recibía. Como esto ya no pasa y como todos los colegios deberían tener una docente de apoyo, pues se ha especificado cuáles son las funciones de ella. Y tenemos que las docentes de apoyo pedagógico acompañan pedagógicamente a los docentes de aula que atienden estudiantes con discapacidad. Esto lo hacen fortaleciendo procesos de educación inclusiva a través del diseño, acompañamiento a la implementación y seguimiento a los planes individuales de apoyos y ajustes razonables. Este es el PIAR. También la articulación con los planes de mejoramiento institucional y realizan un trabajo con familias, sensibilización y formación de docentes, que es lo que estamos haciendo en este momento, y los ajustes institucionales que permitan garantizar la atención pertinente a la población con discapacidad. Esto lo pueden encontrar en el decreto 2105 de 2007. De ahí que nosotras siempre les hemos dicho que solamente trabajamos cuando los chicos ya tienen un diagnóstico. Esto es porque en la finalidad nos dice la norma que esa es nuestra función. Nuestra función es con quien ya está caracterizado como un estudiante con discapacidad. Algunos les compartí, igual ahorita les digo dónde van a encontrar también la resolución 1239, que es donde encontramos todas las discapacidades. Estas son las poblaciones con las que nosotros vamos a intervenir, pero fíjense en que acá dice acompañar pedagógicamente a los docentes del aula que atienden estudiantes con discapacidad. Y claro, muchos llegan a decir que el trabajo de nosotras debería ser con el estudiante y que deberíamos estar ahí al lado del estudiante revisando si está trabajando, qué está haciendo, cómo lo está haciendo. También nos dice la circular número 20 del 2022, que fue estructurada con la circular número 21 para alargar los plazos, porque allí hablan de unos plazos en los que se deben acabar las aulas diferenciales, que son las aulas especializadas que existen en algunos colegios. Pero aquí dice que el trabajo pedagógico de los profesionales y docentes de apoyo pedagógico para las personas con discapacidad debe estar orientado a la labor con el docente y no debe ser realizado de forma directa con el estudiante con discapacidad. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Muchos de ustedes me dicen, y sé que a Karen también se lo dicen, que nosotras deberíamos trabajar con los chicos, que deberíamos sacar tiempo para estar con ellos. ¿Se acuerdan que hace ratico les estaba diciendo que a eso se les llamaban enfoques de educación integradora, no inclusiva? La educación inclusiva no funciona así. La educación inclusiva funciona con alguien como yo que les oriente la práctica hacia sus estudiantes. Ahora, dentro de las barreras institucionales políticas,
que tenemos en la institución está el hecho de que solo seamos 2 para toda la población. Entonces, esto todavía sigue siendo un reto, pero lo que hemos venido haciendo es empezar a transformar estas prácticas que ya tenemos, ir instigando en nuevas cosas que ustedes pueden aportar, las cosas que ustedes ya hacen que son funcionales, cómo mejorarlas para que no haya sobrecarga en el trabajo de ustedes, pero que los niños con discapacidad sean atendidos. Y en la elaboración de los ajustes razonables de cada estudiante, porque apoyamos el diseño y la implementación de esos ajustes. Entonces, el reto está ahora en que nos sentemos con ustedes y empecemos a hacer ajustes curriculares juntos. Esto ya ha venido pasando, lo hemos venido haciendo con algunos. La idea es seguirlo haciendo en lo que nos queda de año y que podamos continuar así los siguientes años, fortaleciendo esos procesos. Ustedes se van a dar cuenta cómo en el transcurso del tiempo se van a ir promoviendo más prácticas de educación inclusiva y van a ver cómo se van a desprender algunos procesos de nosotras directamente a lo que hoy es el trabajo con los estudiantes. Claro que hay unos estudiantes más complejos, como aquellos que requieren de unos apoyos que llaman generalizados, porque son estudiantes que requieren apoyos todo el tiempo. Pero ya vamos a ir abordando esas estrategias a medida que vayamos yendo con cada uno de ellos. Fue la lección. Vamos a trabajar ahora el desarrollo, que es el ejercicio de revisión de los casos, y la construcción del cuadro de ajustes razonables y curriculares. Para esto, les cuento que ustedes van a encontrar dentro del Drive que encontrarán al final de esta presentación en PowerPoint el taller Ejerciendo la Educación Inclusiva con 13 casos que construimos con Karen basándonos en las realidades de discapacidad de los estudiantes del colegio. Ustedes pueden leerlos porque habrá una carpeta con los casos escritos o habrá una carpeta con los casos en audio. Pueden leerlos o escucharlos. Esto lo hemos hecho así, del mismo modo que está este video, pero también está solo la presentación en PowerPoint para utilizar múltiples formas de representar la información que hace parte de uno de los principios del DUA. Entonces, cada curso tendrá un caso, habrá un caso inicial que lo usarán solamente las profes de jardín o los profes que orienten en jardín, un caso de transición que será para quienes orienten en transición y los casos del 1 al 11 serán los casos respectivamente de primero a grado undécimo. Quienes estén en más de un curso, como les pasa a las orientadoras y a algunos profes, pues van a escoger entre los que ustedes tienen solo un caso. Es decir, que si yo oriento clases en primero y segundo, puedo escoger o un caso 1 o el caso 1 o el caso 2. Si yo oriento en octavo y noveno, puedo escoger el caso 8 o el caso 9 y así respectivamente. Luego de que ustedes tienen el caso, lo conocen, lo leen, van a escoger uno de los dos cuadros de ajustes razonables que van a encontrar. Aquí está el cuadro de ajustes razonables que ya conocen ustedes, que fue el primero que sacó el Ministerio de Educación Nacional en el PIAR y el último actualizado. Entonces, buscando que hayan múltiples formas de expresar la información, que también hace parte de los principios del DUA, pues dejamos los dos cuadros para que sea a su discreción escoger uno solo, no son los dos, escogen uno. En este cuadro van a buscar su materia, van a llenar, bueno, todo lo que está ahí para llenar y basándose en su materia van a escoger 3 desempeños que van a construir, o sea, es decir, esos 3 desempeños teniendo en cuenta el caso que tienen, van a mirar si requieren de ajustes curriculares, significativos, no significativos, cómo transformarían eso y bueno, diligencian todos los espacios que tenga el cuadro que escojan. En el caso de las orientadoras, van a tener en cuenta al final del cuadro de ambos, encuentran unas casillas donde tienen los ítems convivencia, socialización, participación, autonomía y autocontrol. Ustedes van a escoger en cualquiera de los dos cuadros que quieran dos de esos ítems o todos y van a desarrollarlos también. Ustedes deciden cuál hacen y ese pues es el trabajo de ustedes. Estos son los dos cuadros. El que está a mi izquierda es el antiguo, el principal. Y al final, estos son los ejemplos que decía para el área de orientación. Estos están aquí en otros en el primer cuadro y en el quinto en el segundo. Entonces, cuando ustedes entren al Drive ejerciendo la educación inclusiva, van a encontrar una carpeta que dice caja de herramientas y una que dice taller y casos para trabajar. Entonces, en la caja de herramientas van a encontrar todo el material con el que se construyó estas diapositivas, es decir,
todo el marco teórico y referencial, algunas cosas que no están explícitas acá en la referencia bibliográfica, pero la que ustedes pueden ir a consultar. Estas consultas son autónomas y no tienen o no son necesarias para lo que van a hacer. Sin embargo, quien quiera, pueda y le parezca, va y las revisa, esas van a quedar ahí, ese material va a estar permanentemente ahí para que pueda ser de libre consulta. Y donde dice taller y casos, van a estar los 13 casos, acuérdense que es uno por grado, los cuadros de ajustes razonables, este video que están viendo y también las diapositivas, para que de las diapositivas saquen los links para ingresar al. Cuando ustedes ingresen al taller y los casos para analizar, van a encontrar una que dice casos para leer, una que dice casos para oír. En los casos para leer, pues van a haber 13 PDFs en donde va a estar la marcación nombre por nombre para que ustedes puedan revisar el caso del grado que les toca. También los van a tener para oír por si no quieren leerlo, sino solamente escuchar el caso, pues ahí van a estar también. Recuerden que esto lo hacemos para mostrarles múltiples formas de representar la información, que es uno de los principios del DUA. Y el formato, la carpeta que dice formato de ajustes razonables, entonces van a encontrar los dos formatos, el que ya usa el colegio, el nuevo, pueden escoger cualquiera de los dos, solo escogen uno. Tienen la misma información, solo que está dividida en diferentes casillas. Y usé el mismo ejemplo en ambos casos para que puedan ver cómo se acomodaría. Ya les hablo más del ejemplo. También van a encontrar aquí el video y las diapositivas. En las diapositivas pueden ver a detalle todo y entrar a las referencias bibliográficas y también a los links que los llevarán al Drive. Este es el cuadro de ajustes razonables que ustedes ya usan. Aquí está el ejemplo, es sobre un estudiante, es real, el estudiante está en 10º y tiene discapacidad intelectual. El ajuste se construye a partir de los desempeños del colegio donde estaba y el profesor de las diferentes áreas. Aquí van a encontrar varias materias, acuérdense que ustedes solo hacen sobre su materia, pero aquí está la construcción del ajuste para que entiendan un poco la dinámica de cómo se construyen los ajustes curriculares sin cambiar el currículo. Y hay una serie de comentarios que les van a ayudar a ustedes para ir orientando el desarrollo del ejercicio. Igual recuerden que siempre que tengan dudas, pues luego en esa carpeta que dice ajustes razonables, que es donde encontrábamos los dos cuadros, el anterior y el nuevo del ministerio, también vamos a encontrar una que va a decir la carpetica adentro, ajustes razonables. En esta carpeta es donde ustedes van a subir de forma individual el ejercicio que se realiza de esta formación, que es el cuadro de ajustes razonables. Lo van a subir con su nombre en el PDF, solamente lo suben ahí y listo. Cierre y reflexión final. El cierre y la reflexión final vamos a tenerla presente para trabajarla con ustedes cuando nos vayamos encontrando en esos espacios donde vamos a gestionar con el colegio. Podamos hablar de todas las ideas, reflexiones, preguntas, inquietudes que hayan quedado de este proceso de formación. Igual muchas de ellas las vamos a recibir aquí, digamos que por los medios oficiales. Aquí les dejamos los links de acceso. Este es el link de acceso al Drive, está la caja de herramientas y taller y casos para analizar. Entonces, el link de acceso al Drive es todo el completo, lo que les mostré. La caja de herramientas es por cuando quieran solamente buscar algo que se encuentre ahí, que sientan que es útil para su práctica pedagógica. Y el taller y los casos para analizar, pues muy puntualmente los 13 casos y el que ustedes aquí algunas de las referencias bibliográficas utilizadas, ustedes vieron que a lo largo de las diapositivas iban apareciendo, no están todas, seguramente hay unas que no tenían referencia bibliográfica porque en la caja de herramientas está el campo teórico donde lo encontramos. Y eso es todo, muchas gracias por su atención, dejamos los correos de Karen y el mío para cualquier duda, quedamos a su disposición para cualquier cosa.